a entrar en la palabra del día de hoy. Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Porque nosotros cuando yo no lleva tiempo en el Señor y uno es líder y todas estas cosas y uno escribe mensajes constantemente, uno desarrolla como ese oído, tú sabes, a ver qué es lo que el Espíritu del Señor le está hablando a su iglesia, a su pueblo. Y uno se da cuenta que llega un momento que tú empiezas a ver cuando se repiten hay temas o frases que salen a relucir como constantemente, ¿no? En diferentes conversaciones, y uno tampoco, o sea, uno se da cuenta, uno dice, bueno, esto ya lo he escuchado varias veces, esto está por aquí, y llega un punto que tú te das que es como que, ok, Señor, yo sé que tú no quieres decir algo, vamos a hablar de este tema. Y uno de los principales, o sea, estamos viviendo en unos tiempos que literalmente son tiempos bíblicos. O sea, nosotros todos los días a nuestro alrededor encontramos, vemos, leemos, miramos, aprendemos y nos damos cuenta de algo que está pasando que literalmente son los tiempos bíblicos que se están cumpliendo. O sea, la Biblia habla y hemos hablado aquí de ser apercibido de los tiempos, de entender cuáles son los tiempos y las sazones, las temporadas, y de entender que más allá de las estaciones del tiempo cronológico, hay un tiempo espiritual para las cosas. Y vamos a leer un poco, vamos a entrar a palabra. Yo estaba preparando este mensaje, porque este es un mensaje que es difícil para muchos de nosotros entender, porque siempre nos sale o nos viene la pregunta a la mente de, pero ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Por qué la gente esto? ¿Por qué esto lo otro? Yo ahora voy a lo que me refiero. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta y esa persona que nosotros estamos viendo y nos preguntamos, pero ¿cómo hace? A veces podemos llegar a ser nosotros, porque hay una línea muy delgada entre seguir a Dios porque es Dios y seguir a Dios por lo que Dios nos da. Hay una línea muy delgada. Y hay personas que han buscado y que están siguiendo a Dios por quien Él es y que de repente te encuentras sirviendo a Dios, no sirviendo a Dios por quien Él es, sino ahora porque te sientes en un lugar donde ya eso es simplemente lo que tú tienes que hacer. Se vuelve religión, se vuelve costumbre. Y yo estaba buscando material para esto y les pido disculpas de antemano porque no traje ninguna de las ilustraciones que me hubiera gustado tener, pero la verdad es que este es un mensaje extenso y es extenso y no es de muchos amenes. Pero aquí estamos acostumbrados a los mensajes de pocos amenes. Yo cuando veo que la gente empieza a aplaudir y se arrebatan y se ven locos yo dije, wow, yo estoy predicando otra cosa porque normalmente, tú sabes, estos son mensajes que uno los diluye y los digiere, pero que son necesarios escuchar. Miren, ahora mismo en los Estados Unidos, 9 de 10 americanos dicen creer en un poder supremo. O sea, 9 de cada 10 personas en los Estados Unidos, y lo podemos decir aquí en Panamá, dicen creer en un ser supremo. Sin embargo, de esos 9, una escasa minoría, una escasa cifra, creen en un Dios o en el Dios que está descrito según la Biblia. Es más, hay cifras que nos dicen que del porcentaje de americanos o de personas en los Estados Unidos que se identifican como creyentes, como cristianos, y estamos hablando de casi un 60%, o sea que estamos hablando que 6 de cada 10 personas dicen ser cristianos. ¿Ok? Sacamos 4, nos quedan 6. Pero dice que de esas 6 personas, solo el 6%, que equivale a qué? A la mitad de una persona, ni eso. O sea, ni la mitad, o sea, el brazo de uno. O sea, tú sacas 6 personas y de esas 6 personas, una pierna cree en Dios como dice la Biblia y vive un cristianismo bíblico. O sea que de 6 personas que tú tienes ahí paradas, una pierna.
O sea, imagínate, tú tienes que tener no sé cuántas veces esas 6 personas juntas, reunidas, o sea, que tienes que tener 60 personas para entonces poder sacar una persona que sea un cristiano creyente en lo que dice la palabra de Dios. O sea, tú te vas a encontrar en un lugar como este, donde va a haber 240 personas, y entre esas 240 personas van a haber, ¿cuánto? ¿4 personas o 6? Entre 4 y 6, porque acuérdate que como son fracciones, o sea que de un público así como el que tenemos aquí, miren a su alrededor, de los que estamos aquí, según las estadísticas, en otro país obviamente, solo 5 personas, los que estamos aquí, 6, son cristianos de verdad. Estas son las cifras actuales en los Estados Unidos. La verdad es que si hiciéramos el ejercicio aquí, no sé cómo saldríamos. Pero eso nos hace entender el dicho ese de que a veces yo menciono, en que dice que todo el mundo es cristiano hasta que la cosa se pone bíblica. Porque recordemos que entre esa gente que se identifica como cristiano, hay un sinnúmero de ramas, de raíces y de líneas y de todo, de gente que dice ser cristiana, pero que cuando vemos, su vida no es una vida conforme a como dice la Biblia. Y ahí es entonces donde recordamos lo que el Señor decía en Mateo 7, donde habla de que, dice el Señor Jesús, 7:14, dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Dice, y son pocos los que la encuentran. No solamente eso. Juan 14:6 que dice, el Señor no solamente dice que la estrecha es pequeña, sino que encima Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y dice que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Y de ahí inmediatamente tenemos una regla para descalificar a un montón de gente que se hace llamar cristiano. Pero si Cristo no es la puerta, olvídate, tú no estás practicando cristianismo, tú no estás cerca del Padre. Y eso es importante porque hoy en día hay mucha gente que se hace decir cristiana, pero que no creen que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Es más, en los tiempos de los apóstoles, antes que la palabra cristiano existiera, o cómo se identificaban los creyentes, el nombre era la gente del camino. Esos son del camino. No, pero ¿qué camino? El camino, ¿por qué? Porque Jesús es el camino. Entonces cuando le decían, no, esas son la gente del camino, eso identificaba a los seguidores de Cristo, a los seguidores de Jesús. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, tenemos que recordar que Jesús es el camino, Jesús es la puerta y que la puerta es angosta y que el camino verdadero, el camino bueno, es angosto. Dice la Biblia, es más, que si nosotros no seguimos ese camino, porque el camino es angosto, y dice que el camino ancho lleva a la muerte, lleva a la perdición. Lo más brutal es que literalmente ese camino fue marcado con sangre. O sea, no, que el camino sí, el camino nuestro fue marcado con la sangre de Cristo. Él con su comportamiento, con lo que Él hizo, con lo que Él enseñó, Él nos enseñó el camino real. Ahora está, ¿queremos nosotros realmente seguir ese camino o queremos nosotros seguir el camino que a nosotros nos conviene? Y como digo yo siempre, oramos porque cogemos la ruta para Cerro Patacón, pero oramos porque el Señor nos lleve a Buenaventura. ¿Ah? O sea, el camino, uno va para un lado y el otro va para el otro. Pero no podemos caminar en uno y pensar ingenuamente que nos va a llevar a otro lado. Miren, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, estamos hablando de esto porque, como yo le dije, todo el mundo dice ser cristiano hasta que la cosa se pone bíblica. Y hoy en día nos encontramos muchas personas que declaran ser cristianos, que declaran ser creyentes. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque para nosotros no es importante la persona que está al lado de nosotros que dice ser cristiano o ser creyente. Él tendrá que darle respuesta al Señor por cómo vive su vida. El detalle es que hoy en día nos encontramos cantantes, nos encontramos artistas que se identifican como cristianos, nos encontramos pastores y predicadores
que se identifican como cristianos pero que no lo son. ¿Por qué? Porque lo que están enseñando no es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a irnos al Éxodo. Miren, todo esto me llevó al libro de Éxodo, al capítulo 32, donde el pueblo le pide a Moisés, le pide a Aarón que les haga un ídolo de oro o les haga un buey, un becerro, un animal de oro. Y uno diga, ok, y vamos a leer aquí. ¿Por qué? Cuando yo empiezo a leer en Éxodo 32, que obviamente esto me lleva ahí, el pensar, Señor, pero ¿cómo así? ¿Cómo hay gente que después de tanto tiempo conociéndote y predicando tu palabra y estudiándote y buscándote, están perdidos? ¿Por qué hay gente que yo escuchaba, predicadores que yo seguía y que yo admiraba y que los tenía como grandes hombres de Dios y que hoy en día están perdidos? No están predicando el evangelio, no están predicando a Cristo crucificado, no hablan de arrepentimiento, no hablan de cruz, no hablan de pecado, no hablan de santidad, no hablan, Señor, ¿qué está pasando? Porque uno pudiera decir, bueno, es que como en el cuerpo de Cristo hay muchas partes y cada parte es necesaria y podemos entender que hay personas que tienen un mensaje un poquito más suave, pero que el mensaje sigue siendo el mismo. Pero mentira, hoy en día nos encontramos personas que han partido totalmente del camino angosto y de lo que se debe enseñar. Y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es posible que esto suceda? Porque la gente viene y me dice, pastor, pero ¿cómo es posible que una persona que ha conocido la verdad se aparte? Eso es lo que uno escucha y es lo que uno también pensaba y decía, pero ¿cómo es posible? Y yo decía, Señor, enséñame, muéstrame por qué esto sucede o cómo sucede o qué podemos hacer nosotros para evitar esto. Tú sabes, porque vivimos hoy en día, tú quieres que todas las personas que uno escucha la palabra, las que tienen, tú quieres que todo el mundo se salve. Tú quieres que todo el mundo a tu alrededor crea como tú y que tenga el mismo nivel de fe y que sepa que Dios es fiel y que vivan su proceso para que reciban su recompensa. Entonces, cuando vamos a Éxodo 32 y empezamos a ver la parte del becerro de oro, no voy a leer, voy a parafrasear rápidamente lo que sucede. Sabemos de que Moisés había subido al monte a escuchar directamente, a hablar con Dios. Y de que se había ido, habían pasado varios días. Y dice que una vez que él parte, el pueblo que está aquí esperando se acerca a Aarón como sacerdote y le dice, Aarón, nosotros, Moisés, el que nos estaba guiando, hace rato que se fue y no sabemos qué ha sido de él. Hasta ahí uno diría que bueno, ok, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren irlo a buscar? ¿Quieren orar para que venga más rápido? ¿Quieren hacer una junta? Tú sabes, vamos a prender un sacrificio, algo para que Dios tenga misericordia y no lo mate. Vamos a llamar y vamos a preguntarle a Dios qué hacemos. No, fue, este man ha demorado, así que queremos que nos hagas otro Dios para que vaya delante de nosotros. Porque a no sabemos qué le pasó. Y uno se queda como que, espera. Yo inmediatamente lo que hice fue buscar Éxodo 32. O sea que van 32 capítulos del libro de Éxodo. Y entonces cuando empiezo a buscar para atrás me doy cuenta, dice la palabra, que hacía 3 meses que el pueblo había salido de Egipto. 3 meses. O sea, esa gente tenía 3 meses en la iglesia. Ay. No, así no. O sea, tenían 3 meses de estar en la congregación de Moisés. Y entonces yo hice un ejercicio. Dame el otro micrófono, por favor, que hoy no es el día que este man va a empezar a molestar. Las brujas hasta que aburren. Pues sí, vamos a tener que empezar. Voy a tener que orar como ora un papá mío, que ora a las brujas y dice, Señor, o se arrepienten o mátalas en el nombre de Jesús. Así que ya saben. Pues sí, entonces
Yo cojo la Biblia y empiezo a tirar para atrás. Yo, ok, estamos en el capítulo 32. Esta gente tiene 3 meses de haber salido de Egipto. Yo quiero saber qué ha visto esta gente para poder llegar a una conclusión así, pues. Tú sabes, ¿qué han visto? ¿Qué han vivido esta gente? Porque uno dice, ¿cómo es posible que la gente que conoce a Dios y le da la espalda? Digo, bueno, pero vamos a ver qué pasó aquí. Miren, esta gente había visto las 10 plagas de Egipto pasar. Las vieron todas. No solamente vieron las 10 plagas, vieron la última que fue la más brutal, que fue cuando el Señor pasa y acaba con todos los primogénitos. O sea, el Señor les dice, voy a enviar, el espíritu de la muerte va a pasar y va a matar a todos los primogénitos de humanos y de animales. Pero ustedes tienen que matar un cordero y marcar los dinteles de la puerta de su casa para que el espíritu pase de largo la muerte y no toque a sus hijos. O sea, mira lo que esta gente ya de salida están experimentando. El Señor los libró, 10 plagas. Vieron a Moisés frente a frente contra el faraón retándolo. Vieron las llagas, vieron las ranas, vieron el agua volverse sangre, vieron todo. No solamente eso, salen y dice en Éxodo 13, 17. O sea que ellos salen, inmediatamente dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que eran más cortos, pues pensó que si se presentaba batalla podía cambiar la idea y regresar a Egipto. O sea que el Señor va y se lo lleva por otro lado. Pero en el versículo 21 y 22 de Éxodo 13, 21 y 22 dice, aquí está, dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Y dice, jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, la columna de fuego durante la noche. Vamos a ver, la gente vio las 10 plagas, mataron a todos los primogénitos. Salen, inmediatamente cuando salen, 600,000 hombres, sin contar a los niños ni a las mujeres. 600,000. Ustedes se imaginan el tráfico para Semana Santa que hay por ahí en el Puente de las Américas para ir para el interior. Y cuando vemos que pasaron 28,000 carros, 28,000 por 4, pasaron si acaso 100,000. Bueno, aquí van 600,000 hombres caminando en fila. 600,000 hombres que acababan de presenciar lo que Dios había hecho para liberarlos. 600,000 hombres de familia, adultos, que acababan de presenciar que Dios había puesto una columna de fuego que viajaba con ellos de noche para que ellos vieran y no le diera frío, porque recuerden que en el desierto hace frío en la noche, y que en el día, como hacía mucho calor, Él les puso una columna de nube que viajaba para que no les diera el sol y viajaran frescos. Casi nada. Y yo continué mirando. Yo, bueno, te pusieron aire acondicionado, te pusieron una sombrilla, te salvaron de la muerte. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué más hiciste, Señor? Dice que cuando llegan a la orilla del Mar Rojo. ¿Y qué pasó en el Mar Rojo? Bueno, se dieron cuenta que venía todo el ejército del faraón atrás. Y el Señor le da la orden a Moisés que con su vara se pare a la orilla del mar, que levante su vara, y el Señor, Dios, hay gente que dice que fue la erupción del volcán en Pompeya. Puede haber sido eso. Puede haber sido un meteorito que cayó. No importa lo que haya sido. Dios dio la orden para que eso sucediera, para que ese mar se abriera en dos. ¿Me explico? La ciencia puede decir lo que le dé la gana. La ciencia lo único que hace para mí es explicar cómo mi Dios trabaja. ¿Me explico? Ya, eso es ciencia. El día que a mí me lleven a algún lugar y
pidan una explicación, me diga, a ver, ¿usted qué es la ciencia? Yo, la ciencia es la disciplina que trata de explicar cómo el Dios creador trabaja. Todavía están viendo un par de cosas porque hay muchas cosas que no han podido entender. Así que déjalo que sigan buscando. Cuando yo me muera, yo llegaré, Señor, una pregunta. Fueron 7 días, fueron 7,000. Cuéntame cómo fue eso. Tú sabes, eso no es importante ahora mismo. Lo importante es que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí y que resucitó al tercer día. Y que hoy en día no hay ni un historiador serio que dude o que ponga en duda la existencia histórica de Jesucristo de Nazaret. Si la gente se quiere preocupar, que si los dinosaurios, que cuando murieron, que se murieron en el diluvio, que no se murieron en el diluvio, que los ángeles, eso no es importante. Cristo murió por mí y por ti, eso es importante. Entonces, dice que el Señor Moisés se para, levanta sus manos y el mar se abre en dos. Y no solamente estos 600,000 hombres, imagínate si nosotros a veces queremos hacer algo aquí, no somos 300. Y ellos eran 600,000. Había que organizar que esa gente pasara el Mar Rojo ordenadamente, con sus hijos, con sus animales, con todos los chécheres que llevaban. Si a veces ustedes van para el fin de semana en la playa y llevan 4 maletas, imagínate esa gente, se estaba yendo, estaban dejando todo. Pero se estaban llevando todo, hasta cosas prestadas, porque dice que iban y le pedían las joyas a las egipcias, y las egipcias le daban las prendas, le daban el oro, le daban las joyas, le daban de todo. Así que ellos iban con el botín, cruzan al otro lado y adivina. ¿Y qué sucede? Los que leyeron, el mar se cierra, y cuando se cierra, mata a todo el ejército y al faraón. Todo. No quedó ni uno que los persiguiera. 600,000 hombres viendo eso. Cómo Dios movió su mano con poder y los libró de la muerte varias veces. Incluso con actos y cosas sobrenaturales. Yo diría, wow, qué brutal, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, dice Éxodo 15:22. Dice, Moisés le ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto. Dice que llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Las aguas amargas de Mara. Mal nombre para poner a tu hija. Si es mujer, no le pongas Mara, por favor. Sí, amarga, así se llama el lugar. Lugar amargo, aguas amargas. Y tú le puse mi nombre a mi hija Mara, porque un nombre bíblico. Después no saben por qué los chiquillos salen como salen. Nos reímos. Estábamos en África y me llegó un pastor con su hijo. Y me dice, pastor, nosotros por favor, quiero que yo daba al pastor Antonino. Eso es lo bueno, yo cuando voy con hombres así, yo me quedo callado. Yo soy intérprete, yo no sé nada. Yo no digo nada, yo nada más traduzco aquí. Porque uno se encuentra unas cosas que yo nada más lo miro y dele, yo le traduzco, usted no se preocupe, hable. Y llega uno y dice, oiga, por favor, que puedo orar por nuestro hijo, que nuestro hijo como que no se está portando muy bien. Nosotros decimos, ¿cómo no? ¿Y cómo se llama? Nimrod. Y el pastor me mira así y me dice, ¿cómo? Y yo dije, espérate, debe ser que como esta gente tiene un acento y hablan así, tú sabes, de pronto yo no le... Porque hay nombres bíblicos que son en inglés, suenan completamente distintos al español. Así que perdón, ¿cómo es que se llama? Dice, Nimrod. La sangre de Cristo, paz. Dice que se llama Nimrod, dice, ¿y por qué le puso ese nombre? Dice que ¿por qué le puso ese nombre? Un pastor, pero acuérdense que ahí hay muchos pastores que son empíricos, son gente que han aprendido, tú sabes. Y dice, bueno, si está ahí, dice, es que es un nombre que está en la Biblia. Y el pastor le dice, sí, pero usted sabe que ese es el padre de la desobediencia prácticamente. O sea, ese hombre es, está bien que el nombre esté en la Biblia, pero Luzbel también está en la Biblia. Y tú no le vas a poner a tu hija Luzbel. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a orar por el chiquillo, pero hermano, por favor, si tiene chance, vaya y cámbieselo. Póngale un fufu, póngale como quiera, esos nombres acá de ustedes, lo que usted quiera, pero no le ponga así.
Pero miren, uno a veces no se da cuenta y uno piensa que porque está en la Biblia ya. Y es de que, espérate, pero uno tiene también que saber el origen de las cosas, el por qué. Entonces tú le pones a tu hija Mara y después la chiquilla es una amargada y tú no sabes. Y digo, oye, pero hijo, pues si así le pusieron a las aguas amargadas y tú le pones que suena bonito. Bueno, agárrate lo tuyo entonces. Porque cuando nos damos cuenta en la Biblia, la mayoría de los pelados seguían su nombre. Jacob, ¿qué significa Jacob? El impostor. ¿Y qué hizo Jacob? Todos sabemos. Así que ya saben. Pónganle Israel mejor a los pelados. Entonces, más adelante, no se lo digo, bueno, dice que llegan a estas aguas amargas. Y empiezan a pelear con Moisés. No hay agua, tenemos sed, este agua no se puede tomar. Y Moisés dice, hey, vamos a poner esto aquí en el agua. E inmediatamente el agua se puso bien y todo el mundo pudo tomar de un pozo donde nadie podía tomar. 600,000 hombres lo vieron. Estamos hablando 1 millón de personas en total viendo cómo milagrosamente las aguas que eran amargas se tornaron en agua dulce y todo el mundo pudo beber agua. Después viene capítulo 16. Miren cómo vamos andando, miren lo que la gente está experimentando y está viviendo. Estamos yendo por un recorrido histórico del Éxodo para que ahora nos demos cuenta un par de cosas. Búscame ahí por favor el capítulo 16 del Éxodo. Y vamos a leer del 1 en adelante. Miren lo que dice. Dice toda la comunidad, vamos a leer para ver, en el versículo 2. Dice que la gente estaba caminando y de repente dice, en el desierto, toda la comunidad, vamos al 1. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida. O sea que ya llevaban 45 días de haber salido de Egipto. Miren todo lo que habían visto en 45 días. En un mes y medio esa gente había visto cosas asombrosas, sobrenaturales y maravillosas. Y bueno, dice que contados a partir de su salida. Allí en el desierto toda la comunidad, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? ¿En serio? Ay, ojalá el Señor nos hubiera matado ahí en Egipto. Mentira. ¿Quién va a venir a decir ahora después que están acá que ojalá nos hubieran matado allá? Pero ahí nos damos cuenta. Miren, dice que toda la comunidad, ¿qué hizo? Murmuró. Todos. ¿Pero cuántos? Todos. Todos habían salido milagrosamente. A todos Dios los había rescatado porque estaba respondiendo las oraciones de ellos. El Señor dice, dile a mi pueblo que he oído su llanto, que he oído su quejido y que yo voy a venir a rescatarlos y que los sacaré con mano fuerte y los llevaré a una tierra prometida, una tierra que fluirá leche y miel. 45 días en la misión, ¿por qué no nos mataste allá? Tenemos hambre, ¿por qué no nos mataste? Apenas que empezaban a levantar cualquier tipo de obstáculo o de incomodidad, la gente revelaba dónde estaba su corazón de verdad. ¡Pum! Empezaba la gente a murmurar. Les decían, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos hasta que nos saciábamos. Pero cuando vemos la historia, nos damos cuenta de que todos estaban esclavizados, que sufrían, que clamaban al Señor, que le pedían a Dios que los rescatara. Y en 45 días están diciendo que ellos se sentaban alrededor de las ollas y que ellos estaban mejor. Es que cuando yo estaba en el mundo estaba mejor. He venido aquí a pasar trabajo, ahora que conozco a Dios, ahora chuleta, todo es difícil, todo es no sé qué, todo es no sé cuándo, brother. Te están sacando de la esclavitud y te están llevando a la tierra prometida. Todavía estás en el proceso y ya te estás quejando. Y miren lo que dice, allá nos sentábamos y comíamos hasta cenar. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto. ¿Para qué?
para matarnos de hambre a todos. En serio. O sea, te he venido a rescatar y encima tú, agradecido obviamente, estás diciendo que yo te he venido a matar. Continúa diciendo, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba. Miren, voy a ponerlos a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Oye, Señor, ¿por qué tienes que poner a prueba a la gente si tú los mandaste a salir y ellos salieron? Le dijiste que cruzaran el Mar Rojo y ellos lo cruzaron. No, dice, los voy a poner a prueba para ver si siguen mis instrucciones. Y uno se lleva esta idea de que chuleta, pero es que el Señor sabía lo que estaba sacando. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Es más, en el Éxodo dice que el Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que le consagren a todos los primogénitos. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía. Él sabía que esos eran los que iban a ser distintos a los que estaban saliendo. La gente había salido de Egipto, pero Egipto no había salido ni de aquí ni de aquí. Y eso es difícil, eso es lo más difícil del ser humano. El ser humano tú lo ayudas, tú lo ministras, tú le hablas, tú le predicas, tú le enseñas, tú lo sacas de Egipto. Pero, ¿y Egipto ya salió de él? Porque ese no lo podemos hacer nosotros. El Señor físicamente los libró, espiritualmente los sacó. Pero lo que tenía que hacer ahora dependía de cada uno de ellos. Y es ahí la parte difícil. El ser humano está acostumbrado a que todo tiene que ser, bueno, el Señor nos sacó, así que ahora el Señor nos va a echar un agua y ya, y vamos a llegar aquí, vamos a llegar con ropaje de lino fino, como real sacerdote, nación escogida, y vamos a ser ricos, y vamos a ser poderosos, y vamos a hacer, 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 y vamos a hacer. De eso no se trata. El Señor estaba rescatando a su pueblo de la muerte. ¿Para qué? Para que la gente supiera que ese pueblo le servía a Dios y que la gente supiera que el Dios poderoso es el Dios verdadero. O sea, aquí no había por ningún lado que esta gente iba a ser libertada para que ellos ahora fueran una nueva clase social. Entonces, dice, voy a hacer que lleve a pan del cielo. El sexto día recogen doble. Acuérdense que viene el último día era de descanso, el séptimo día, así que el sexto día había que recoger doble para que tuvieran para el sexto y para el séptimo. Y dice, y todo esto lo dejarán preparado. Esta tarde, el versículo 6, Moisés y Aarón le dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán, miren lo que dice, y aquí dicen, sabrán que fue el Señor el que los sacó de Egipto. Y mañana verán la gloria de Dios o la gloria del Señor, porque Él ya sabe que han murmurado en contra de Él, o que ustedes andan murmurando en contra de Él. Miren, recordemos que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, los hebreos, de ahí viene la palabra hebreo, significa cruzar, o cruzar al otro lado. Ellos eran idólatras todos. Muchos de ellos se les había enseñado las religiones egipcias. Ellos adoraban a las deidades egipcias. Ellos adoraban a Isis, a Horus, a Ra. Ellos adoraban, ¿por qué? Porque eso era la cultura que se les había transmitido a ellos. Por eso es que nosotros vemos que cuando el Señor trae o saca a su pueblo y envía las 10 plagas, ¿se acuerdan cuando nosotros dimos esa enseñanza? Cada plaga que el Señor envía iba directamente contra una de las deidades de Egipto. Por eso es que el Señor dice, vamos a convertir el agua en sangre. ¿Por qué? Porque se decía que el agua era la vida que venía de una de las deidades. Así que donde eso empieza a salir sangre y empieza a arder, es como si hubiera herido de muerte a esa deidad. Entonces, cada plaga iba de la mano de destronar, derrocar o de demostrar que esas deidades no eran nada al lado del Dios verdadero, el Dios poderoso, el Dios de los judíos. ¿Me explico? Es más, el Señor dice, dile al faraón que estoy enviando juicio contra él, contra su pueblo y contra sus dioses. ¿Por qué? Porque constantemente el Señor le quería demostrar a su pueblo quién Él era, a quienes ellos le servían y quién realmente tenía sus vidas
en la palma de su mano. Por eso Moisés va y le dice a la gente: hey, esta tarde ustedes van a saber que es el Señor, Elohim, Yahvé. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la diferenciación de su Dios, del Dios de los judíos, del resto de los dioses. Y él quería que la gente entendiera quién era el Dios que los había sacado. Suena como que, porque nosotros pensamos que porque todos eran judíos y todos eran idólatras, todos practicaban la misma religión, todos creían exactamente lo mismo. No. Cuando la Biblia incluso se refiere a que cuando eran 600, dice que eran 600 hombres adultos sin contar los niños, dice hombres de todas clases, gente de todas clases, y está hablando de clases sociales, de religión, de un montón de situaciones. Era de todas clases, o sea que ahí había un sinnúmero de gente que creía cosas distintas. Por eso Dios les estaba enseñando a ellos quién era el que los estaba librando, para que ellos supieran que el Dios verdadero, el Dios de ellos, era Jehová. ¿Me explico? O sea, y por eso Jesús, cuando viene en el Nuevo Testamento, le dice a la gente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían los judíos que estaban practicando el judaísmo bíblico, el judaísmo ya el que estaba pervertido por las leyes de hombre, y también ahí había gente que practicaba un sinnúmero de religiones. Por eso que cuando Pablo iba por las islas o decía: chuleta, llegué y ahora me encontré el templo de Diana y me querían matar. ¿Por qué? Porque esa gente no era judía, era gente que adoraba a la diosa Diana, que hoy en día se conoce como Ishtar, como Astarot, como Asera, como Semiramis, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí nos damos cuenta que ese pueblo que sale, no todo el pueblo le temía al Dios verdadero. Y el Señor hacía una y otra cosa, no solamente para proteger a su pueblo, sino para demostrarle a ellos quién era el que los había sacado de ahí. Entonces, cuando Él les dice: ahora van a saber que es el Señor el que los ha sacado a ustedes. Y no solamente dice: y verán la gloria de Dios, porque Él ya sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Dice: nosotros no somos nadie para que ustedes murmuran contra nosotros. Y añadió Moisés, dice: esta tarde el Señor les dará de comer carne y mañana los saciará de pan. O sea, otro milagro. Tenemos hambre, ok, les voy a dar pan. Un pan que no tienes que hacer absolutamente nada. Solamente tienes que salir en la mañana, recogerlo, y cuando llegue la hora te lo comes. No guardes nada, porque mañana hay pan nuevo. Si guardas ese, se daña. Nada más tienes que obedecer en eso, papá. Tú sabes. Dice: ¿quiénes somos nosotros? Ustedes están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerquen al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. ¿Cuál es la respuesta cuando murmuras contra Dios? Cuando te estás quejando, que te acerques a Él. Ay, pero es que Dios, es que no sé qué, es que Dios no entiende, es que Dios no sabe, es que Señor tú no comprendes, es que yo no sé qué, es que yo esto, es que yo lo otro, es que no sé qué. ¿Qué te dice Dios? Acércate a mí. Acércate a mí. La única razón por la que esta gente murmuraba era porque no estaban cerca de Dios. ¿Cómo es posible que tú estés cerca de una persona, ames a una persona, veas todo lo que esa persona hace para rescatarte, para salvarte, para protegerte, para amarte, y que tú todavía, en un momento de dificultad, hables en contra de esa persona? Por eso el Señor le está diciendo: hey, acérquense a mí, porque están murmurando en mi contra. No era solamente, dice, mientras Aarón hablaba, toda la comunidad volvieron la mirada hacia el desierto y vieron, vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Otro milagro. Ahora les voy a dar pan, les voy a dar carne, para que guarden y para que comen y para que se harten, sin hacer absolutamente nada. Nada más la tienen que recoger. Y no solamente eso, sino que ahora ustedes se van a acercar y van a ver a Aarón hablando con Dios en directo, y van a escuchar los truenos y los relámpagos y todas las cosas. Y el pueblo ahí.
Y uno dice, pero ¿y qué más? Dice, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Mira allá al Señor, dile que se van a hartar de pan. Así sabrán que, mire, vuelva a lo mismo. Dice, así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Las señales, los milagros y los prodigios son para que nosotros creamos, para que la gente sepa, para que veamos, no que este predicador es bueno, no que este tipo fluye en milagro, no que este mantiene el don, no que este mantiene la unción, no, que Dios es Dios. Ese es el propósito detrás de la señal de los milagros. Ese es el propósito detrás de todo, glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Ninguna persona, no un pastor, no una iglesia, no una denominación. De eso se trata. Y el Señor está diciendo, mira, se van a hartar para que sepan que yo soy Dios, porque todavía, aún habiendo enviado profeta, habiéndole enseñado a la gente, aún habiéndoles predicado, aún habiéndoles dado columna de fuego, columna de nube, habiéndoles dado comida, habiéndoles salvado la vida, habiéndolos sacado por el mar rojo, habiendo matado a sus enemigos, todavía no saben que yo soy Dios. Dice, en la misma tarde el campamento se llenó de codornices, por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer quedaron copos muy finos, que era ¿qué? El maná. Como los israelitas no sabían qué era, dijeron, ¿esto qué es? Continúa, dice, Moisés les respondió que ese era el maná, el pan que el Señor les había dado a comer. Le dijeron nuevamente, aquí adelante, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Versículo 20, ¿qué dice? Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés. Vuelve y traba. ¿Ah? Y guardaron. ¿Y qué pasó? Algo para el día siguiente. Se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Yo no diría, pero el Señor no les dijo que no recogieran. Moisés no le dijo que no recogieran. Dios no le dijo, no, es que no tienen amor. Déjese que Dios no tiene amor. Déjese que Moisés no tenía amor suficiente. Pobrecita, la gente tenía hambre. ¿Cómo no lo ibas a dejar que recojan? Pero si todo el mundo recogió, todo el mundo comió. Pero es que no tienes amor. La gente necesita guardar para el día siguiente. Pero si Dios le dijo que no lo hicieran. ¿Pero por qué? Porque Dios lo dijo. No fue Moisés. No fue Aarón. Fue Dios el que dijo que no recogieran. ¿Y qué pasó con los que desobedecieron? Vieron por qué Dios le había dicho que no recogieran. Porque Dios está trabajando en ellos. ¿Qué estaba trabajando? Que ustedes todos los días van a tener que buscar de mí. Si todavía les estoy dando de comer todos los días, los estoy enseñando y todavía no saben quién es Dios, yo voy a hacer que ustedes dependan de mí día a día hasta que se den cuenta quién yo soy para ti. ¿Tú quieres recoger? Claro. ¿Por qué? Porque tú quieres estar confiado. Porque tú quieres sentirte seguro. Porque tú quieres sentirte que estás en un lugar cómodo donde nada te va a hacer falta. Bueno, yo quiero que tú confíes en mí para que nada te haga falta, no en lo que tú tienes guardado porque tú has recogido por tu propia capacidad. Ahora sí estamos entrando en materia, ¿verdad? No, y es que es esto. Uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios hace esto? Pero es que Dios lo está trabajando en nuestra vida también. Es exactamente lo que Dios hace en nuestra vida. Nos saca, nos aparta, nos lleva a un lugar para que nos demos cuenta que es Él. Y si no es Él, no es nadie. Y aún así nos encontramos con sorpresa cuando dice, oye, pero ¿cómo esta persona? Papito, léete el Éxodo. Papito, nosotros hemos pasado por ahí. ¿Por qué? Porque a veces hemos llegado a un proceso que ha sido tan difícil que decimos, yo confío en Dios plenamente, pero cuando llegamos a la graduación, el miedo de no entrar en otro proceso es tanto que nos olvidamos del Señor.
Y parece, pero ¿cómo así? Tú no acabas de salir de un proceso. Sí, pero lo que dejó en ti, tú en vez de convertirlo y decir, ok, ahora mira, ya entendí. O sea, no voy a tener porque tengo que confiar en Dios siempre y Dios va a ser mi provisión. O, no hombre, yo tengo que hacer todo lo que hago para que no me falte nada, porque en cualquier momento viene el problema y no puede faltar. Son dos caras de la misma moneda. Pero esas caras demuestran realmente cómo es tu relación con el Señor. ¿Qué tipo de hebreo eres tú? ¿El que cree que el maná, la provisión viene todos los días? ¿O el que está diciendo que cree, pero cuando Moisés voltea para el otro lado, tú estás viendo cómo resuelves por tus propios medios? Porque tarde o temprano sale a relucir. Sale a relucir aquí, o sea, el Señor le dijo, no recojan más, y se dañó. Yo no diría, bueno, pero tú sabes, ¿no? Mira, después de eso todavía, Éxodo 17, ya comieron, ya pasearon, ya viajaron, ya han hecho de todo. Ahora, sed. Pero mire lo que dice nuevamente, dice que el pueblo tenía sed. Pero mire cómo arranca, cómo ellos pedían las cosas. Dice, así que altercaron con Moisés. Todo era rumor, todo era pelea, altercado, diferencia. Y nos damos cuenta nuevamente que esta gente todavía. Ahí está. El Señor nos muestra. El Señor nos muestra. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos tienen una situación, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que cuando viene la presión, ¿qué va a salir de ti? Lo que tú eres realmente. ¿Verdad? Cuando a ti te aprietan, ¿qué sale? ¿Sale aceite o sale, no sé, vinagre? Pero a estos los apretaban y de una vez dice que empezaban a murmurar y ahora estaban peleando como dice, danos agua para beber, le exigieron. El hombre que los sacó de Egipto, el que los ha estado protegiendo, el que vieron que levantaron sus manos y que el mar se abrió en dos. El que el Señor el Señor me envió para que los rescate. Danos agua, nos estás matando de sed. Allá teníamos agua hasta para los caballos, todo el mundo tomaba agua y nosotros no tenemos agua para beber. ¿Por qué pelean conmigo ahora? Se defendió Moisés. Dice, ¿por qué provocan al Señor? Y dice que va, toca una piedra y sale agua. Y dice, bueno, ¿se solucionó el problema? No. Después todavía fueron a guerra con los amalecitas contra Amalek, que esa es la guerra que se habla que cuando Moisés levantaba las manos el pueblo ganaba y cuando se bajaba las manos el pueblo empezaba a perder la batalla. Así que vieron como un montón de gente que eran esclavos, que batían mezcla, que hacían arcilla, que hacían ladrillos con paja, ahora son los grandes guerreros que destruyeron y que conquistaron y que pelearon contra un ejército de los amalecitas sin ninguno tener experiencia como soldado. Otro milagro. ¿Usted te imagina? Nosotros salimos aquí y viene un ejército de otro país, dice, ellos acá quieren pelear contra nosotros. Y nosotros aquí, con trincho o con nada, éramos esclavos, éramos siervos, sirvientes. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son el ejército de esa nación. Ellos tienen escudo, tienen espada, tienen lanza. O sea, ellos están preparados. Ellos tienen toda su vida entrenando para matar, asesinar, conquistar. Y nosotros, los hebreos que salimos, que venimos, que nos estén dando latigazos en la espalda. Y vamos a pelear contra ese ejército. Siendo refugiados. O sea, comiendo maná y esto. Y esa gente seguro que está comiendo buena comida. No, Dios los libró de eso también. Imagínate, ahora fueron a la guerra. Y el Señor los libra de la guerra, los libra de la batalla. Y ellos todavía sí. Y ya cuando entonces llegamos a Éxodo 19, imagínate por donde lo que hemos recorrido todo el Éxodo, lo que está sucediendo. Cuando finalmente Dios le dice a Moisés, ven y sube que te voy a dar los mandamientos y quiero hablarte. Y el pueblo veía las nubes y veía los truenos y veía y escuchaba la voz de trompeta. Ellos se detuvieron en el pie, dice, escucharon un toque muy fuerte de trompeta y eso puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. O sea, esta gente veía literalmente la gloria de Dios resplandeciendo, escuchaban la voz de Dios, veían los temblores, veían las situaciones, veían a Dios.
Veían a Dios manifestarse, veían los milagros, veían las señales, veían los prodigios. Éxodo 32:1 dice: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo pasarle. O sea, 3 meses comiendo, tomando, sobreviviendo, y ahora repentinamente Moisés falta 30, 40 días allá arriba porque está recibiendo de parte del Señor, y ellos veían los truenos, veían la cosa, y ahora dice: tienes que hacernos dioses. Dioses que vayan delante de nosotros. Y uno diría: pero ¿cómo es posible que una persona que ha estado expuesta al poder de Dios y ha escuchado la palabra y ha todo esto ahora todavía no entienda? Bueno, es que para ellos, que eran politeístas, que venían de recibir la educación de la enseñanza religiosa de Egipto, este era uno más, un Dios más de todos. Y ellos estaban acostumbrados de que si ese Dios funcionaba, ellos estaban ahí. Cuando ese Dios dejaba de funcionar, ellos iban a buscar el próximo, el que sí iba a trabajar. Por eso decían: oye, que este Dios no me hizo caso con la siembra, no salió. Bueno, vamos a ponerle una ofrenda a vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro para que... Pero nos damos cuenta de que esta gente, a pesar de haber recibido tantas bendiciones, estaban allí, pero no estaban allí. Estaban en la congregación de Moisés, escuchaban la palabra, veían los milagros, veían los prodigios, se alimentaban, eran guardados, eran protegidos, eran bendecidos, pero no eran parte de eso. Su mente y su corazón estaba en otro lado. Su corazón estaba endurecido. Porque la única forma en la que tú puedes ver todas las cosas que Dios está haciendo por ti, y te está hablando, y te está buscando, y te está jalando, es que tu corazón está endurecido. Y el corazón se endurece por orgullo, por altivez, por heridas. Miren lo que dice Éxodo 32, 5 al 8. Dice: cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Dice: en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron. Imagínate, hasta temprano se levantaron para ir a hacer lo malo. ¿Tú te has dado cuenta que hay gente que para hacer las cosas bien es un lío? Pero cuando viene la trastada, hasta temprano se paran, llegan de primerito. Mira, dice que madrugaron, hace énfasis que temprano, madrugaron. Dice, al día siguiente madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó, miren lo que dice, a comer y a beber, y se entregó en el desenfreno. Ahí está. Ahí está. Esa gente oía la palabra, caminaba como si fuera, compartía, recibía las bendiciones de Dios, se comía el maná, se comían todo esto, lo otro, pero cuando llegaba la hora, dice, se entregaban el desenfreno, comían y bebían. Ellos no estaban tras el Dios de la bendición, ellos estaban tras la bendición que cualquier Dios le pudiese dar. Y ahí es donde entonces uno dice, pero pastor, ¿cómo es posible? Es ahí, porque hay gente que no está tras Dios, está tras lo que Dios le puede dar a ellos. Y como no están tras Dios, sino tras lo que Dios le puede dar a ellos, nunca desarrollan una relación personal con Dios, así que nunca le conocen. Por eso cualquiera que viene y les hable y les dice cosas que suenen como que vienen de Dios, aunque no sean de Dios, la gente se engaña y la gente se pierde. Gente que uno conoce, gente que uno vio criado en la palabra. Fulanito creció en la iglesia, papi. Puede haber crecido en la iglesia, pero yo crecí en un estacionamiento y yo no voy a pedir placa al municipio, eso no me hace carro a mí. O sea, nosotros vivimos bajo la premisa
de que una persona que nace y crece dentro de la iglesia es cristiano. La Biblia no dice por ningún lado, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, a no ser que hayas nacido y crecido en la iglesia. Así es, eso no es contigo, no te preocupes, tú estás listo. Relájate, tu familia ya pagó por ti la visa. No, la relación con Cristo es personal. Es de cada uno. El arrepentirse es de cada uno. Cada uno tiene que ver, porque cada uno tendrá que pararse ante el juez justo y santo y tendrá que dar cuentas por su vida. Bueno, habemos algunos que tendremos que pararnos no solamente a dar cuentas de nosotros, sino a dar cuentas de otra gente. Por eso la Biblia dice, sométete a tus autoridades como de alguien que tendrá que dar cuentas por ti. ¿Por qué Dios te va a poner a alguien en autoridad para decirte lo que te tiene que decir? Si Dios no le va a pedir cuentas a esa persona por ti. No, por eso lo pusieron encima tuyo. Porque esa persona tendrá que dar respuesta por lo que te dijo y lo que no te dijo. Eso es la magia de lo que, eso es la belleza del evangelio. De que aquí nadie se libra, todos tenemos que dar cuentas. Algunos por nosotros y otros por nosotros y por los que Dios puso bajo nuestra responsabilidad. Entonces, ese es el asunto. De que hay mucha gente que tú los ves que están en la iglesia, que están en una relación con el Señor, que están aprendiendo, que están leyendo, que están estudiando, pero que están aprendiendo de una persona que no conocen. Porque no están tras esa persona. En un momento comenzaron a seguir a esa persona, pero en el medio se dieron cuenta que la cosa se pone fea. Que no es tan fácil ser cristiano. Que ese cristiano no es para los suave nena, ni para los suave, ni para... ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el reino sufre violencia y que los violentos la arrebatan. Sí, estoy aquí, el español está volando. ¿Me explico? Y obviamente uno dice, pero violento, ¿cómo así? Yo quiero una religión de paz. Y Jesús dijo, yo no vine a traer paz. Vine a traer espada. Yo vine a poner hermano contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padre. Y uno dice, pero ¿cómo así? Claro, porque tú te vas a encontrar hablando del Dios Todopoderoso que te sacó de Egipto y otros van a decir, no. Vamos que necesitamos hacer dioses que vayan delante de mí. ¿Y tú qué vas a decir? Tú vas a decir, espérate, yo te vi a ti salir de Egipto, tú estabas conmigo. El Dios creador de los cielos y de la tierra nos rescató. Tú viste la columna de humo, tú viste la columna de fuego, tú comiste el maná, tú comiste las perdices, tú te vestiste con calzado que nunca creció y nunca se dañó. Tú viste a Dios en tu vida obrar y tú me vienes a decir esto a mí. ¿Por qué? Porque en el medio de lo que estaba sucediendo, en el medio de ese dolor, en el medio de lo que pasó, una prueba que esto, una prueba que lo otro, llegamos a un lugar cómodo. Pensamos que el maná no es para sobrevivir, sino para vivir. Y hay un montón de gente que están cómodos en el desierto comiendo maná y perdices todos los días y no entienden de que Dios no te sacó de Egipto para que te quedes en el desierto. Hay personas que piensan que los milagros de Dios, esa provisión de Dios, ya, eso es todo lo que yo tenía que esperar. Y tú no entiendes que una cosa es sobrevivir y la otra es vivir. Pero hay mucha gente que está sobreviviendo de las migajas de Dios y piensan que ya llegaron a la tierra de leche y miel. Y la tienen ahí enfrente. Pero para llegar a la tierra de leche y miel te tienes que parar. Y vas a tener que llorar. Y te va a doler más. Ay, pero es que tú no sabes lo que yo sufrí. Yo lo sé. Yo tuve que cruzar. Yo estuve ahí también en el desierto. ¿O es que tú crees que nosotros todos, aquí no hay ninguno que hayamos llegado a donde Dios nos llevó a punta de teletransportación? Todos hemos tenido que pasar un proceso. Todos hemos tenido que llorar, todos hemos tenido que sufrir, todos hemos tenido que necesitar a alguien, nos hemos sentido mal, nos hemos querido dar por vencido. Hemos querido cambiar hasta de pastor y de líder. ¿Qué ustedes creen? Que a mí mi pastor nunca me regañó. Que yo nunca dije, chuleta, Señor, ¿qué pastor más duro me has dado? Yo voy a cambiar mi pastor por uno que no me diga, no me regañe. Estuviéramos aquí muy lindos si nunca me hubiera regañado nadie, haciendo yo lo que me da la gana. Pero yo me di cuenta que
Tu pastor y tu iglesia no lo escoges tú. ¿Tú sabes lo que es decirle, Señor, yo necesito otro pastor? El que tú me has dado no me gusta, me regaña mucho. ¿Y por qué te regaña? Tú sabes. O sea, yo no me entiende. Yo me mato por hacer las cosas bien. Y no me dice cuando las cosas están bien, me dice cuando las cosas están mal. Es más, cuando ya explotó la bomba, entonces que viene y me dice, yo necesito otro pastor, yo necesito a alguien que valore lo que yo estoy haciendo. Tú sabes, que vea lo que yo estoy haciendo y lo vea. ¿Qué tú crees? ¿Que mi pastor no lo valora? Claro que lo valoraba, todo lo valoraba, pero obviamente cuando uno hace errores te tienen que corregir. Lo que pasa es que no nos gusta que nos digan las cosas en nuestra cara que están mal. ¿Tú crees que ahora a los 40? Ah, bueno. ¿Cómo tú crees que se sentían esos 600,000 hombres que ahora venía Moisés y le iba a decir en su cara el poco de cosas que estaban mal? Por eso es que la gente no aprendía, por eso es que la gente no se arrepentía, por eso es que la gente no cambiaba. Porque eran inenseñables, no eran humildes. Miren, la palabra dice que el pueblo de Israel se quedó 40 años en el desierto. Y cuando tú vas a leer, ¿por qué dice? Por idólatras, por su desobediencia. Eso es lo que dice la Biblia. Fue tanta la desobediencia que todos se murieron y solamente 2 entraron. Ninguno vio la tierra prometida. Se hartaron de comer maná en el desierto. Se hartaron de decir, nosotros somos el pueblo que Dios ha escogido y nos ha alimentado en el desierto. Pero ¿de qué te sirve? Esa fue tu tierra prometida. No viste nunca más nada porque no te dio la gana de hacer lo que tenías que hacer, que era humillarte con Dios y reconocer que todavía tenías que cambiar más. ¿No te diste cuenta que estabas detrás del Dios de la bendición y no de la bendición de Dios y no de Dios? ¿Por qué? Porque en el momento que el guía faltó por unos días, tú estabas buscando Dios nuevo. En el momento que la persona que te estaba llevando no estaba ahí porque estaba escuchando de Dios, ¿tú qué hiciste? ¿Fuiste a buscar de Dios tú? ¿Te fuiste a meter con el Señor para ver qué era lo que estaba el Señor realmente? No, danos un Dios nuevo. Necesitamos dioses nuevos que vayan delante de nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente estaban cambiando algo. Vamos a cambiar. ¿Qué? No está está el otro. El de cabeza de perro, no está el de cabeza de perro, está el de cabeza de águila. No está el de cabeza de águila, está el de la culebra. No está la culebra, está el coyote. No está el coyote, está el extraterrestre. No está el extraterrestre, está mi trabajo. Está mi plata. Está mi familia. Está mi relación. Está mi novia. Está mi novio. Está mi reputación. Está mi fama. Sí, porque entonces llega un punto que ya necesitamos dioses que vayan delante de mí. Mi trabajo. Moisés no viene. Vamos a hacernos dioses nuevos. Mi trabajo. Si yo trabajo duro, voy a hacer plata y nada me va a faltar. Si yo hago esto, voy a proveer a mi familia y voy a ser famoso. Si yo hago mucho ejercicio, voy a tener mucha salud y nunca me voy a enfermar. Si yo pienso mucho y trabajo hasta largas horas, mi familia va a tener ¿qué? Va a tener casa, pero no va a tener papá. Hello. ¿Me explico? Y no nos damos cuenta que en el proceso llegamos al desierto, el Señor nos saca, nos da algo por mientras, pero eso es por mientras. Eso es por mientras, eso es para que tú te levantes y sigas caminando. La tierra prometida todavía no has llegado. Pastor, ya no peleamos, ya se casaron. No, entonces. Pastor, ya el negocio están pagando impuestos. No, entonces.
Hay muchas cosas que Dios está haciendo en tu vida. Pero hay muchos de nosotros que llegamos a un punto en el que sentimos que ya llegamos. ¿Por qué? Porque no queremos más. No queremos sufrir más. No queremos llorar más. No queremos pelear más. No queremos, pero la pelea no se ha acabado. Ahora mismo te voy a decir algo. En el reino de los cielos no hay término medio. Cuando tú estás en el reino, o tú estás en la iglesia, o tú estás en tu relación con el Señor, o en tu vida espiritual, si tú estás en una posición estática, no estás estático, estás yendo para atrás. Nadie que se detiene en su vida espiritual, en su crecimiento, se queda quieto. Todo el que se detiene retrocede. ¿Por qué? Porque el diablo no está jugando a ese diablo. La Biblia dice que estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Y si cada día que pasa, que se acerca más a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estamos buscando su rostro, nosotros no estamos buscando hacer cumplir su propósito, salvar almas, predicarle a la gente, dejar que Dios haga en nosotros lo que tiene que hacer para que lleguemos a ser la estatura del varón perfecto, significa que estamos perdiendo el juego. Tú te vas, te salvaste, No, el que Cristo te haya salvado es simplemente la primera parte. Ahora viene lo más importante. Cristo te salvó no solamente para que tú seas salvo, sino para que ahora ayudes a otros y alcances almas. Hay personas que ya te digo, llegan a su lugar y dicen, hey, ya estoy en la iglesia, estoy ahí más o menos, no sé qué. Estás en el desierto sentado en una reclinable, estás comiendo maná todos los días, pero Dios no te quiere ahí. Dios quiere que te pares y que sigas avanzando. Vas a ser confrontado, vas a tener que humillarte, vas a tener que romperte en pedacitos. Pero esa es la única forma. Es la única, no hay otra. Miren lo que dice la palabra, porque uno dice, pero es que los israelitas, eso le pasó a los discípulos de Jesús. Uno escucha y piensa que todos estamos. No, hay personas que tienen su corazón endurecido, que tienen, como dice, su mente embotada, o sea, que no le entra y escuchan la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 8:17, venían de alimentar los 5,000. Dice, al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni no entienden. Tienen la mente embotada. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Imagínate, los discípulos que caminaron con el Señor Jesús hacía los milagros y todavía el Señor Jesús le decía, oye, mira que vamos a... Y la gente como que, ¿qué está hablando él? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Escuchamos la palabra, vemos los milagros, vemos lo que está pasando y se nos olvida quién es Dios. Llega una prueba y se nos olvida lo que Dios hizo en nuestra vida. Nos dicen algo que no nos gusta y lo buscaste en la Biblia. Es bíblico lo que te dijeron. Porque si está en la Biblia, tu problema no es con el que te lo dijo, tu problema es con el que lo escribió. Ezequiel 33, estoy cerrando. Miren esto, porque obviamente uno empieza a buscar a ver, Señor, háblame. Y mira lo que dice Ezequiel 33:30. Dice, en cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas y se dicen los unos a los otros. Miren, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. La gente está escuchando la palabra. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está pasando por una de las crisis más grandes que hay. El problema no son los que no están. El problema son los que piensan que están adentro, pero que están afuera.
que están sentados en sus sillas escuchando prédica y alabanza, que están oyendo prédica y palabra, que están leyendo, pero que están perdidos. ¿Por qué? Porque se oyen, se llenan de sabiduría y de conocimiento, pero mira lo que dice, no lo están viviendo, no lo ponen en práctica. Proverbios 29:1 dice, el que reacciona, el que es reacio a las represiones será destruido de repente y sin remedio. Y no solamente eso, mira lo que dice la palabra Judas 1:5. Dice, aunque ustedes ya saben bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a todos los que no creían. Esta gente que estamos hablando, esta misma persona de la que estamos hablando. Entonces, te hago una pregunta. ¿Llegaste a la tierra prometida que Dios tiene para ti o simplemente estás acomodado en el desierto diciendo, bueno, ya yo llegué hasta aquí, yo tengo maná, todos los días parece que todo está más o menos, así que yo voy a aguantar aquí callado hasta que Cristo venga? Porque créeme que esa no es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios para ti era, Pablo lo tenía clarito. Pues dijimos hace un rato, hay gente que uno cree que no, pero constantemente nos estamos haciendo ídolos. Dice para cerrar Pablo, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Familia, yo no sé qué está pasando ahorita mismo, pero lo que sí sé es que hay mucha gente que ha apartado su mirada del Señor, sentada en una iglesia. No estoy hablando de Roca de Vida, estoy hablando del cuerpo de Cristo en general, porque todos los días estamos viendo. Tú tienes gente que tú sigues en Instagram, que sigues en redes sociales, a ti te mandan prédica, te mandan chat, y a veces uno diga, oye, esta persona va a una iglesia y esa persona está posteando eso, está viviendo así, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y el mensaje para nosotros no es que nos defraudemos, no es que nos decepcionemos, no es que nos entristezcamos. Es que entendamos de que esto es algo que la Biblia dice que va a pasar. Esto es una realidad. Por eso nosotros tenemos que cuidar que no nos pase a nosotros. Puesto la mirada ¿en quién? En Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Tenemos que entender de que estos tiempos que estamos viviendo, nos va a venir gente con un montón de cosas. No, que yo soy cristiano, pero que mira que ahora está el enegrama. Que si tú haces así es porque tú eres esto, porque eres lo otro, porque eres no sé qué, no sé qué. Para eso el horóscopo. O sea, es lo mismo. Si para ti una raya o un 5 o un número determina cómo tú actúas, cómo te sientes, cómo vives, entonces una estrella, imagínate lo que puede hacer, ¿no? Yo prefiero creerle al que me creó. Prefiero creerle a aquel que me hizo y que sabe para qué me hizo. Y que dejó su palabra escrita. Como les digo, mire, el problema más grande que tienen los cristianos, que tiene la iglesia, no son los que están afuera. Son los que piensan que estarán adentro, pero que no lo están. ¿Qué significa, familia? Que nosotros tenemos que seguir preparándonos, seguir estudiando, seguir leyendo, seguir en esta relación personal con el Señor, que es la más importante, porque no importa cuánto tú estudies, si no conoces a quien tú estás estudiando. Van a venir tiempos donde vas a tener gente, donde se van a sentar y van a hablar, y tú dices gente que son creyentes, y te vas a encontrar en otra situación. Eso no significa que tú estés mal. Eso no significa de que lo que está haciendo en ti Dios esté equivocado. Dios viene por su iglesia. Cristo viene pronto. Y viene a buscar una iglesia sin mancha, una iglesia pura, una iglesia limpia. Y la iglesia habla de un remanente. La Biblia habla de un remanente. Y nosotros muchas veces pensamos de que ese remanente somos todos los que estamos aquí sentados y toda la gente que está en todas las iglesias, y tenemos que entender que dentro de esas agrupaciones de gente que están en las iglesias hay un grupo que es ese remanente.
Yo quiero ser de ese remanente. Yo quiero ser de esos que se vayan con el Señor y que hayan hecho bien su trabajo y cuando el Señor me vea me diga, bien hecho, bien hecho. Ahí está fulano, ahí está mengano, ahí está sultano, les hablaste, ahí está perencejo, le caías mal, pero escuchó lo que le dijiste y en el momento que fue necesario se arrepintió y está aquí conmigo. Y eso es lo que tú quieres. Tú quieres ver a tu familia, tú quieres ver a tus amigos, tú quieres ver a tus seres queridos allá arriba diciendo, porque tú me hablaste, yo estoy aquí. Tal vez cuando le digas a la persona no lo reciba con mucho agrado o con mucha simpatía, pero si tú lo has dicho con amor y has dicho lo que dice la palabra de Dios, tú solamente tienes que sentarte y ver lo que Dios va a hacer, porque Dios es fiel y dice la palabra que su palabra nunca retorna vacía. Así que familia, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos revele, o mejor dicho, que confirme a aquellas personas que están pidiendo confirmación de si estás en el desierto sentado ahorita mismo. Hay gente que se ha puesto muy cómoda, que lleva 3 meses, 1 mes, 6 meses, 1 año, 5 años, no sé cuánto tiempo tú lleves en los caminos del Señor. Pero quiero que sepas que Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con ninguno de los que estamos aquí. Todo lo contrario, todavía falta. Y si tú te sientes que estás en una situación que no avanzas, que tú dices, pastor, pero es que yo ni para adelante ni para atrás, me siento como trancado, me siento que no avanzo, me siento que estoy como estático. No es el lugar, no es tu líder, no son los pastores, no era Moisés, no era Aarón, no era el desierto. Era la actitud en el corazón de cada uno de los que estaban pasando por esa situación. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que tú esperas después de esta prueba? ¿Está tu mirada puesta en el Señor o está tu mirada puesta en la recompensa o en la bendición que puede venir detrás después de lo que está sucediendo, lo estás pasando? Miren, cuando nuestra mirada está puesta en lo que realmente importa, cuando nuestra mirada está puesta realmente en el Señor y pagar el precio, no importa lo que tengamos que sufrir. Uno dice, Señor Jesús, tú sufriste en la cruz del Calvario por mí. A ti te clavaron en una cruz, en un madero, sangraste. Pasaste las cosas más horribles que un ser humano pudiese pasar por mi salvación y por mi vida eterna. ¿Cuánto más yo no debo estar dispuesto a hacer para dejar que tú hagas en mí lo que tú quieres hacer? Para que mi familia sea salva y te conozca. Para que mis compañeros de trabajo vean en mí lo que tú has hecho. Ninguna buena obra, ninguna obra maestra ha sido fácil. Todas han requerido esfuerzo, trabajo, sacrificio. Y créeme que el Señor está dispuesto. Dios te ama a ti más de lo que tú te imaginas. Dios ama a tu familia más de lo que tú la amas. A tus hijos, a tus padres, todo. Así que yo los invito a que hagamos esta oración y le pidamos al Señor que nos revele y que nos saque del lugar de comodidad donde estemos. Tal vez nos tengan que incomodar más, tal vez harán palabras que nos incomoden y que no nos gusten, pero si es la tristeza que viene de parte de Dios, que es la que da vida eterna, salvación y transformación, esa es la que yo quiero. Aunque tenga que estar triste unos minutos o unas horas o unos días, con tal de tener mi vida eterna y de saber que cumplo el propósito de Dios. Esa es la tristeza que yo quiero. No es la que da el mundo, sino es la que trae Dios. El Señor dice, yo he vencido al mundo. Yo os dejo mi paz. No se las doy como el mundo se las da. Esa es la que nosotros queremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque entendemos que tus procesos no son fáciles, pero son necesarios. Que a través del dolor o de un sufrimiento pasajero podremos, Señor, ver tu gloria
eterna manifestada. Ayúdanos, Señor. Sácanos del punto de comodidad donde estemos. Incomódanos, Señor, para que sigamos caminando en el camino angosto que nos lleva a la plenitud de tu propósito y del llamado en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.